Los autores están pasando la lista, chicos. A ver, tomen asiento, por favor. Hay alumnos que están parados. A ver. A ver, chicos, siéntense. Ya, bueno. Bien, yo soy el doctor Fernando Quijano Zapata. Entonces, conmigo vamos a desarrollar el tema de antiepilépticos, sedantes, hipnóticos, no barbitúricos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es antiepilépticos. Cuando ustedes revisan los libros de farmacología, sucede una cosa curiosa, ¿no? Que empiezan a leer los antiepilépticos, pero antes de desarrollar la farmacocinética, la farmacodinámica, se dan cuenta que empiezan a desarrollar mucho sobre conceptos de epilepsia, empiezan a desarrollar los tipos de epilepsia, inclusive a diferenciarlo cómo es una epilepsia, cuando es un estatus convulsivo. ¿Y eso por qué? Eso es debido a que para hablar de los fármacos antiepilépticos necesitamos revisar los conceptos básicos. ¿Todo paciente que tiene una crisis convulsiva le damos antiepilépticos? No. Entonces para eso tenemos que unir criterios. ¿Es lo mismo darle un tratamiento antiepiléptico a un paciente con crisis única o un paciente con epilepsia, un paciente que tiene estatus convulsivo, un paciente que tiene una crisis focal, una crisis generalizada? No es lo mismo. Inclusive hay fármacos antiepilépticos que pueden empeorar las crisis. Si le doy a un tipo de crisis, por ejemplo una crisis focal, yo le doy fenitoína, ¿qué le va a pasar al paciente? Empeora sus crisis. Entonces, revisar los conceptos es crítico, es indispensable. Y para eso yo les voy a hacer un breve comentario sobre un caso que me pasó cuando estaba en un hospital. Me llaman a Trauma Shock, el paciente, porque me llamaban por una crisis convulsiva. Un niño de 10 años estaba en estatus convulsivo. Entonces la médico que estaba a cargo me dice: doctor, le he pasado una segunda vez infusión de fenitoína y el paciente cada vez siento que empeora el paciente. Y bueno, yo voy, lo veo, y el tipo de crisis que estaba teniendo era una crisis mioclónica. Y bueno, vamos a ver más adelante, la fenitoína empeora la crisis mioclónica. Entonces digo: claro, doctora, bueno, me explica el doctora, este tipo de crisis es una crisis mioclónica. Por lo tanto, la fenitoína va a empeorar su crisis. Por eso no está mejorando. Hay que utilizar otros fármacos para ayudar a este paciente. Entonces, los criterios es indispensable. Entonces, vamos a hacer una revisión de los conceptos básicos. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Primero, conceptualmente. La epilepsia es la manifestación clínica, síntomas clínicos que se manifiestan ¿por qué? ¿Por qué se genera esta clínica, ¿no? En el cual la clásica es el paciente que tiene trastorno de conciencia, tiene movimientos tónico-clónicos, ¿no? Esa es la clásica, no es la única. Existen diferentes tipos de crisis. ¿Pero por qué se genera? Porque un grupo de neuronas, ya sea en la corteza cerebral, en general la corteza cerebral, es que produce unas descargas anormales. Descargas, me refiero a despolarización, ¿no? Despolarización anormal que tiene como característica que son repetitivas. ¿Ya? Este grupo de neuronas se pueden sincronizar entre ellas, pueden propagarse y generan la clínica. Depende de la localización de este grupo de neuronas, es que la clínica se va a manifestar. Por ejemplo, si tengo un grupo de neuronas en una lesión en la región occipital que genera unas descargas anormales, la clínica va a ser alucinaciones. ¿Qué alucinaciones? Un paciente convulsionando teniendo solo alucinaciones, sí, porque el área que está comprometida es el área visual. Por lo tanto, la clínica que va a presentar el paciente son alucinaciones. Si está en el área motora, una crisis focal. Si tengo, y así múltiples tipos de crisis. Por ejemplo, tengo un paciente, y bueno, voy a explicar los diferentes tipos de crisis, pero tengo un paciente que viene a la consulta en la cual me dice: doctor, yo estaba paseando por el parque a mi perro, ¿ya? Su esposa está en una cafetería muy cerca y él estaba paseando al perro, y de repente mi esposa me cuenta, porque él no sabe qué pasó, que suelto al perro y empiezo a caminar. Entonces el paciente dice que estaba paseando el perro y de un momento no recuerda, se desconecta del entorno y camina, y sigue caminando. Despierta o se interactúa con el entorno después de varias cuadras. Entonces la esposa le ve y dice: ¿qué pasó? Persigue el perro, y regresó con la esposa, no sabía dónde estaba el perro, no sabía dónde estaba.
¿Qué había tenido? Tenía una crisis de tipo automática, automatismo. Esa es una crisis focal llamada crisis focal compleja. Hubo trastorno de conciencia y los síntomas automatismo. Solo empezó a caminar. ¿Ya? Eso es una crisis, no es solamente la típica que ustedes ven cuando pierde la conciencia y tiene movimientos tónico-clónicos. ¿Okay? Muy bien, tiene como características las crisis que parecen de un momento a otro. Son bruscas, son repetitivas. Se llama paroxismos, ¿no? Aparece de un momento a otro y regresa. ¿Ya? Y la clínica, entonces, nuevamente, depende de la localización de la lesión. O bueno, no necesariamente la lesión, ¿no? Sino de este grupo de neuronas que está produciendo las descargas anormales. Muy bien, entonces, doctor, me dijo que no, una crisis única no definimos epilepsia, no le damos tratamiento. Entonces, ¿a quién le decimos que tiene epilepsia? Decimos que tiene epilepsia a aquel paciente que va a requerir tratamiento epiléptico. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que tienen una crisis, entre crisis y crisis, separada más de 24 horas. O sea, un paciente que convulsiona a las 8 de la mañana y otro vuelve a convulsionar a las 12 del día, ¿es una crisis única o es epilepsia? ¿Qué es? Crisis única, ¿no es cierto? Mucho que para definir epilepsia tiene que separarse una crisis y otra más de 24 horas. Pero hay una excepción. La excepción es que tengo que diferenciar si el paciente está en estatus convulsivo, ¿no? Porque el paciente puede debutar como estatus convulsivo. Convulsiona, no recupera la conciencia, vuelve a convulsionar, no recupera la conciencia, vuelve a convulsionar. Ese es un estatus convulsivo. Si yo digo, no, pero el doctor me dijo, yo recuerdo en mi clase de farmacología que me dijo que las crisis dentro de 24 horas son crisis únicas, no hay que tratarlo. No, este es un estatus convulsivo. Entonces, estatus convulsivo, aquellas crisis que presentan varias crisis en las cuales no hay recuperación de conciencia y aquellas crisis que son persistentes por más de 5 minutos. Si se convulsiona más de 5 minutos, es un estatus convulsivo. Entonces, esas son las excepciones. Ahora, ¿se puede definir epilepsia con una sola crisis? Sí. Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión en la corteza cerebral, un infarto cerebral. A eso nosotros le llamamos el riesgo de recurrencia. Si el riesgo de recurrencia con una sola crisis supera más del 60%, ese paciente es epiléptico. Por ejemplo, un infarto cerebral, ¿no? Paciente que tiene un infarto cerebral y que convulsiona. Solo una vez convulsionó. ¿A este le doy tratamiento? Sí. Es una epilepsia. ¿Por qué? Las lesiones en la corteza cerebral por infartos cerebrales tienen el riesgo de recurrencia más del 60%. Tiene 75% de recurrencia. Y en general, entonces, toda lesión en la corteza y tiene una sola crisis, hay que darle tratamiento epiléptico. Un paciente con neurocisticicosis que tiene una lesión cortical, una calcificación, el paciente tiene que recibir tratamiento epiléptico. Y en muchos casos, inclusive, recibe tratamiento de por vida. Hay otros tipos de epilepsia en los cuales nosotros también vamos a definir como son los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos usualmente son en niños, como Lennox-Gastaut, Dravet, en el cual el paciente se acompaña de múltiples síntomas. Este paciente, bueno, también le definimos como epilepsia. Ok. Y ahora, ¿por qué me pone la clasificación? Porque en el libro también está la clasificación de tipo de crisis. ¿Por qué le hemos dicho? Porque el tipo de crisis me va a determinar el tipo de tratamiento que le voy a dar. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo primero que debo preguntar es, ¿cómo comenzó la crisis? Por eso aquí menciono, esta es una clasificación de Hilares, el ente regulador de cómo clasificamos la epilepsia, cómo manejamos la epilepsia. Entonces, lo primero que debe hacer es cómo comienza la crisis. El inicio es con trastorno de conciencia, sin trastorno de conciencia. El inicio es focal, de focal a generalizado. Porque si hay trastorno de conciencia, entonces el paciente de ese tipo de crisis es una crisis generalizada. Para la crisis generalizada, fármacos de primera elección, valproato, fenitoína, principalmente. Muy bien. Entonces, existen crisis que son focales, pero que pueden ser con trastorno de conciencia y sin trastorno de conciencia. Por ejemplo, el caso que le dije hace un ratito, ¿no? El paciente que empezó a caminar, tiene un automatismo. Es un paciente que tiene una crisis focal con trastorno de conciencia. Es un focal complejo. Muy bien. Así como existen este tipo de crisis, existen múltiples tipos de crisis convulsivas, ¿ya? No es los únicos. Pero vamos a desarrollar solamente lo que nos importa, ¿no? Para el desarrollo de la clase. Muy bien. Entonces, lo más frecuente, lo que ustedes conocen, es el trastorno, un paciente que tiene una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, ¿no? ¿Cómo son estas? Pierde la conciencia,
Tiene una fase tónica y una fase clónica, relajación de esfínteres y un estado positral. El estado positral puede durar de 20 minutos, 30 minutos. Es la más frecuente, ¿no? Es la que todo el mundo ve. Las crisis de ausencia. ¿Cómo son las crisis de ausencia? Se desconecta del entorno. Usualmente son muy cortos, son 20 segundos en el cual se desconecta del entorno. Usualmente son más frecuentes en niños. Esta crisis es una crisis parcial, ¿no? Pongo este dibujo, no es muy bonito, pero lo pongo ¿por qué? Porque describe una crisis jacksoniana. ¿Qué es la crisis jacksoniana? En la cual comienza de forma distal y luego se va propagando, pero siempre es en la mitad del cuerpo, no es generalizada, es una crisis parcial, simple. Y las crisis parciales complejas, el automatismo, el paciente que tiene alucinaciones auditivas, visuales. Alucinaciones auditivas también puede ser una manifestación de epilepsia, no todos son un trastorno psiquiátrico. También puede ser un paciente que empieza a tener movimientos automáticos mandibulares persistentes, también tenemos ese tipo de pacientes. Muy bien, y ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la epilepsia? Entonces, hasta ahí todo claro con conceptos básicos, ¿sí? Ya, entonces ya sabemos entonces cuándo dar tratamiento, cuándo definimos la epilepsia y por qué definimos la epilepsia. Última pregunta, porque los libros también colocan, ¿qué diferencia hay entre epilepsia y convulsión? La diferencia es que cuando se habla de convulsión se refiere a las crisis de tipo motoras, o sea que hay movimiento muscular. La epilepsia es más general, cualquier tipo de crisis, ¿ya? Pero pueden ser sinónimos, por eso el libro dice convulsión, epilepsia, por eso se dice antiepilépticos, anticonvulsivantes, ya es sinónimo. Ahora, ¿por qué se produce la epilepsia? ¿Cuál es la causa? Bueno, la explicación más sencilla de por qué se produce la epilepsia es, y la que nos importa para hablar de los fármacos antiepilépticos, es que hay una desregulación entre los neurotransmisores excitatorios y los inhibitorios. Entonces, el incremento del neurotransmisor excitatorio, ¿cuál es entonces? Glutamato, ¿no es cierto? Y disminución del neurotransmisor inhibitorio, entonces disminución del GABA. Muy bien, entonces va a haber entonces mayor activación de receptores de tipo glutamatérgico como NMDA y AMPA, ¿no? Y menor activación de receptores de tipo GABA. Muy bien, pero eso explica todo, no, pero ¿por qué es persistente? ¿Por qué sigue con estas descargas sonores? ¿Por qué se sigue activando el receptor NMDA si digamos es un impulso eléctrico? Cuando se activa el receptor NMDA dentro de la transmisión sináptica, vamos a ver. Okay. Cuando se activa el receptor, sobre todo el receptor NMDA, lo que se genera es un compuesto. El compuesto se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas. El óxido nítrico, que es un gas, va a ir a la neurona presináptica y va a activar una proteína G estimulante. Esta proteína G estimulante, finalmente a través del GMP cíclico, va a incrementar el calcio. El incrementar el calcio va a mover vesículas y va a liberar más glutamato. Por eso que se vuelve un ciclo, ¿no? Entonces viene la despolarización anormal. Se polariza el sodio, entonces el calcio, se libera el glutamato, actúan receptores y nuevamente se libera el óxido nítrico, difunde la célula presináptica, otra vez glutamato. Entonces por eso es persistente, aunque solamente ocurre una vez, ¿no es cierto? Ya, entonces, muy bien. Entonces la epilepsia se genera por una desregulación entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, por unas descargas sincrónicas anormales. Esta descarga se produce entonces una despolarización de conductos iónicos, ¿no? Canales ionotrópicos. ¿Cuáles son los canales ionotrópicos? En la epilepsia, canales de sodio, canales de calcio, canales de potasio. Entonces, si se produce una alteración en estos canales ionotrópicos, ¿cuál va a ser mi objetivo? Los fármacos antiepilépticos van a actuar bloqueando las descargas neuronales repetitivas a través del influjo de iones. Voy a incrementar la actividad, tengo que incrementar la actividad GABAérgica y disminuir la actividad glutamatérgica. Eso me va a asegurar que entonces bloqueo las descargas neuronales repetitivas, evito la sincronización y evito la propagación de descargas. Propagación, o sea que en una zona termina generando las descargas en todo el encéfalo, sí. Por eso hay crisis que comienzan focales y terminan siendo generalizadas.
Muy bien, entonces hay otra cosa curiosa también que ocurre cuando desarrollamos los antiepilépticos, que en los libros empiezan a desarrollar los mecanismos de acción de la farmacodinámica antes de la farmacocinética, ¿no? Y esto es debido a que necesitamos revisar los conceptos, la fisiopatología, y de ahí utilizando de una forma didáctica la fisiopatología para explicar los mecanismos, ¿ya? Por eso están los mecanismos de acción antes. Muy bien, entonces habíamos dicho, la epilepsia produce unas descargas sincrónicas anormales, una despolarización de sodio. Si hay despolarización, mal ingreso de sodio, ¿cuál será mi objetivo para evitar la crisis? Voy a bloquear, ¿no es cierto? Entonces, hay múltiples fármacos que actúan bloqueando el canal de sodio. Por ejemplo, ¿qué fármacos actúan aquí? Fenitoína, carbamazepina 2, carbamazepina. Tenemos valproato, lamotrigina, sonizamida, un montón de fármacos. Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué tantos fármacos en este canal? Porque ahí ocurren las descargas anormales, ¿no? La despolarización continua. Entonces, múltiples fármacos que actúan sobre canales de sodio. Si ustedes leen el libro, lo que dice en realidad es bloqueantes de canales de sodio voltaje dependiente. Sin embargo, lo que hace en realidad sobre el canal es prolongar el estado inactivo del receptor, ¿ya? Por si acaso. Pero es lo mismo, podemos decir bloqueante de canales de sodio, pero también en realidad lo que hace es prolongar el estado de inactivación. Muy bien, ¿cuál es otro fármaco que actúa sobre otro canal, sobre el canal de potasio? ¿Qué hace sobre el canal de potasio? ¿Cómo es la sinapsis normal, ¿no? Ocurre una despolarización, ingresa el sodio, ¿y qué pasa con el potasio? El potasio solamente se activa para incrementar la conductancia del potasio y producir que la neurona esté inhibida. Si yo quiero eso, entonces tengo que permitir que el canal de potasio se aperture. Entonces, ¿qué fármaco se actúa aquí? La ezogabina. Ezogabina actúa sobre el canal de potasio, incrementando la conductancia de potasio. Si saco potasio de la neurona prosináptica, ¿qué va a ocurrir con la neurona? Electronegativa es electropositiva, ¿qué es? Más electronegativa. Y cuando es más electronegativa, va a ser más difícil de despolarizar. Por eso es otro mecanismo, ¿no? El primer fármaco que se descubre para este tipo de mecanismo, la ezogabina. Muy bien. Otro fármaco que actúa sobre otros canales de iones, sobre los canales de calcio. Por ejemplo, tenemos aquí la gabapentina y la pregabalina. Actúa sobre una subunidad específica, ¿no? La subunidad alfa-2 gamma. Un tipo de canal de calcio del tipo B, es un canal de calcio de tipos lentos, que lo que hace entonces es bloquear el ingreso de calcio dentro de la neurona, y al disminuir la cantidad de calcio evita que se libere el neurotransmisor. Recuerde que el calcio es necesario para la movilización de vesículos, ¿no es cierto? Entonces, si no hay calcio, no hay movilización de vesículos. Aprovecho aquí para explicarles que existen otros tipos de canales de calcio. Por ejemplo, el etosuximida es un fármaco antiepiléptico que se utiliza para las crisis de tipo de ausencia, ¿ya? Pero este tipo de crisis de ausencia se generan por una alteración en los canales de calcio tipo T. Los tipo T se encuentran localizados en el tálamo. El tálamo es una subunidad, núcleos que se encuentran en la subcorteza, que tienen proyecciones en todo el encéfalo. Entonces eso genera crisis de ausencia, ¿no? Esta alteración, esas descargas anormales. Entonces existen fármacos que actúan también sobre los canales de calcio de tipo T. Ya, muy bien. Otro fármaco que actúa sobre las neuronas presinápticas es el levetiracetam. ¿Qué hace el levetiracetam? Este fármaco actúa sobre una proteína, la proteína SB2A. Esta proteína está implicada en la formación de la vesícula y la liberación del neurotransmisor. Entonces, al bloquear esta proteína, lo que vamos a hacer es que no se conforme una vesícula adecuada y finalmente no se libere el glutamato. Ya, entonces miren hasta ahí, aquí hay un montón de preguntas para el examen, ¿no? Entonces, ¿cuáles fármacos que actúan sobre los canales de potasio, ¿no? O fármacos que actúan sobre la neurona presináptica, fármacos antiepilépticos que actúan sobre la neurona presináptica, todas estas, ¿no? Todas las que acabo de mencionar actúan sobre la neurona presináptica.
Y vamos a la neurona postsináptica, ¿no? Donde están los receptores. Tenemos el receptor NMDA y AMPA. Si es una neurotransmisión glutamatérgica, entonces los receptores son NMDA y AMPA. El receptor NMDA usualmente utiliza como ion principal el calcio, ¿ya? Y el receptor AMPA utiliza principalmente el sodio. ¿Qué fármacos actúan sobre estos receptores? El filmamato sobre el NMDA y el topiramato sobre el AMPA, ¿ya? ¿Qué hacen? Bloquean. Pues, no quiero que se activen estos receptores. Si yo activo estos receptores, voy a continuar con la despolarización. Si ingresa sodio, otra vez se despolariza. Si ingresa calcio, se despolariza y se libera la molécula. Entonces, no quiero que se libere, ¿ya? Entonces, felamato y topiramato. Van a ver que en muchos casos hay múltiples antiepilépticos que tienen diferentes mecanismos de acción, ¿ya? Entonces, hay que estar atentos a los mecanismos distintos que tienen. Muy bien, entonces vamos con la neurona inhibitoria. Si es una neurona inhibitoria que utiliza como neurotransmisor, el GABA, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué habíamos dicho sobre el GABA? ¿Tenemos que incrementar o disminuirlo? Disminuirlo, ¿no? No, incrementarlo. Quiero incrementar el GABA. Recuerden, la epilepsia, ¿qué es? Una desregulación del neurotransmisor del glutamato y el GABA. Hay más glutamato y hay menos GABA. ¿Qué quiero hacer entonces? ¿Qué? Incrementar el GABA, ¿ya? Voy a incrementar el GABA. ¿Cómo hago? Evito las enzimas que degradan el GABA, por ejemplo, la GABA transaminasa, ¿no? La GABA transaminasa degrada el GABA. Entonces, fármacos que bloquean esta enzima, la vigabatrina. La vigabatrina bloquea al GABA-T, ¿no? Entonces, muy parecido a los nombres, ¿no? Vigabatrina, GABAtrin, GABA-T. ¿Ya? Bloquea la GABA transaminasa. Existe una proteína que recaptura el GABA y lo ingresa sobre la neurona presináptica. Yo no quiero que esté en la neurona presináptica, yo necesito que esté actuando sobre sus receptores, por lo tanto, bloqueo a esta proteína, al GAT1. Fármaco que actúa sobre el GAT1, tiagabina. ¿Qué hace entonces la tiagabina? Bloquea el GAT1, que es una proteína que recaptura el GABA y lo ingresa dentro de la neurona presináptica. Si yo lo bloqueo, ¿qué va a pasar con el GABA en la hendidura sináptica? Va a bajar. Incrementa, ¿no es cierto? Si no recapturo el GABA, entonces va a incrementar más GABA en la hendidura sináptica. Por lo tanto, va a actuar sobre sus receptores, ¿no? Muy bien. Tenemos fármacos que actúan sobre los receptores. ¿Voy a bloquear el receptor GABA o voy a hacer que se active? ¿Qué hago? Es que se active, ¿no es cierto? El GABA es un receptor que permite el ingreso de cloro. Si ingresa cloro, que tiene carga negativa, ¿qué le va a pasar a la neurona? Se va a inactivar, ¿no? Recuerden entonces, cuando la neurona tiene más carga negativa, es más difícil de despolarizar. ¿Ya? Cuando tiene más ingreso de iones positivos, se puede despolarizar. Por lo tanto, si ingresa el cloro, que es electronegativo, va a producir un estado llamado hiperpolarización de la neurona. Y se hiperpolariza, la neurona está inhibida, más difícil de despolarizar. Fármacos que actúan aquí, las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Los barbitúricos, que ya han revisado. Fármacos como el topiramato, el felbamato, sonizamida, también actúan sobre este receptor. Muy bien, este es el cuadro resume los mecanismos de acción que hemos hablado. Es el cuadro de Goodman, ¿ya? Aquí solamente mencionarles, entonces habíamos hablado de los fármacos que actúan sobre los canales de calcio tipo T, ¿ya? Y fármacos que actúan en este tipo son para las crisis de ausencia, ¿ya? Canales de calcio tipo T, crisis de ausencia, ¿ya? L son para la neurona presináptica en la neurotransmisión glutamatérgica, ¿ya? Hay que diferenciarlos. Fármacos que actúan sobre los canales de calcio tipo T son el valproato, la etosuximida, la motrigina. Por eso estos fármacos funcionan en las crisis de ausencia. Y un fármaco que no he mencionado, un grupo que no he mencionado, son los inhibidores de la adenidasa carbónica cerebral. Al inhibir esta enzima, aparentemente lo que va a generar es un incremento de la actividad GABAérgica. Por eso que hay algunos fármacos que actúan en
en esta enzima van a generar una potencial actitud sobre los pacientes con epilepsia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la acetazolamida, ¿no? La acetazolamida es un fármaco que se utiliza para disminuir la cantidad de líquidos cefalorraquídeos que se produce, pero también es considerado un fármaco antiepiléptico. Muy bien, entonces hasta ahí alguna pregunta. Entonces hemos desarrollado los conceptos básicos, fisiología o fisiopatología, y hemos desarrollado los mecanismos de acción, ¿ya? Recuerden, ahí el mecanismo de acción son varias preguntas que se pueden hacer: neuronas presinápticas, neurotransmisión sobre los canales iónicos, fármacos que actúan sobre las neuronas GABAérgicas, un montón de preguntas ahí. Ahora desarrollemos un poco sobre la farmacocinética de los fármacos antiepilépticos. Entonces, un dato importante de los fármacos antiepilépticos es que la mayoría de estos se unen un porcentaje alto a las proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina. Por ejemplo, la fenitoína. La fenitoína se une entre un 90 y 95% de las proteínas plasmáticas. ¿Y eso qué implicancia tiene? Los fármacos que se unen a las proteínas plasmáticas en gran porcentaje son sitios de interacción farmacológica. O sea, si tengo otro fármaco que actúe sobre las proteínas plasmáticas, puede interaccionar y producir toxicidad. Por ejemplo, un caso en el cual tenía un paciente que está en hospitalización, un paciente que tuvo un infarto cerebral. El infarto cerebral era generado por una fibrilación, por lo tanto se le indicó anticoagulación. Estaba con warfarina. El paciente durante la hospitalización presenta una crisis convulsiva. Convulsiona el paciente. ¿Qué le dieron al paciente? Fenitoína. ¿Y qué pasó con la fenitoína y la warfarina? La warfarina se une a las proteínas plasmáticas en gran porcentaje, pero la fenitoína es más. Entonces, ¿qué hizo? Que la warfarina se desplace de la unión a proteínas plasmáticas, incrementando la fracción libre. El paciente empezó a tener epistaxis, sangrado espontáneo y el control de coagulación prolongado, los tiempos de coagulación. ¿Por qué? Por la interacción que hubo entre fenitoína y warfarina en la unión de proteínas plasmáticas. Esa es una primera interacción, ¿no? Por si acaso, solo para comentarles, la warfarina y la fenitoína luego tienen otra interacción en la inducción hepática que disminuye la cantidad de warfarina. Pero inicialmente el paciente empezó a sangrar, ¿verdad? Por el uso de fenitoína. Entonces, tengo que saber la farmacocinética para cuando utilizo diferentes fármacos. Hay que tener cuidado con el uso de otros fármacos. ¿Qué más? ¿Qué otra implicancia tiene que los fármacos antiepilépticos se unan a las proteínas plasmáticas en gran porcentaje? Hay estados, por ejemplo, en pacientes que tienen hipoalbuminemia. ¿Qué pasa si hay hipoalbuminemia? ¿En qué caso? Cirrosis hepática, síndrome nefrótico, desnutrición calórico-proteica. El paciente tiene la albúmina muy baja. Si tiene un menos albúmina, ¿qué va a pasar con la fracción libre del fármaco? Va a incrementarse. Entonces la fenitoína se une a la proteína plasmática en gran porcentaje. Pero si no hay albúmina, no se va a unir, pues entonces va a tener una fracción libre mayor. Y si tiene una mayor fracción libre, esto va a generar toxicidad. Entonces puede generar toxicidad. Tengo que saber en qué paciente puedo utilizar fenitoína. No en todo le doy fenitoína. Y eso es lo que pasa en emergencia. En emergencia, todo paciente con epilepsia, fenitoína, ¿no? Sin pensar, fenitoína. Pero ya no está convulsionado por si acaso, fenitoína. No, tú tienes que saber en qué casos le vas a indicar el medicamento. Otra implicancia sobre la farmacocinética es el tiempo de vida media y la concentración sérica estable. Un fármaco antiepiléptico, para que tenga una concentración sérica estable, yo requiero de 5 vidas medias para saber que el fármaco esté estable. ¿Qué significa concentración sérica estable? O sea, es la concentración del fármaco antiepiléptico que llega a un nivel en el cual yo ya sé que no hay fluctuaciones en la concentración y además que va a proteger a mi paciente de epilepsia. O sea, necesito para que un fármaco controle a mi paciente su crisis epiléptica que llegue al menos 5 vidas medias. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo tengo al valproato. El valproato tiene tiempo de vida media 6 horas, 6 a 18 horas. 6 por 5 vidas medias sería 30 horas, ¿no es cierto? Entonces, el valproato al segundo día tiene una concentración sérica estable.
Entonces, del segundo al cuarto día ya está estable. O sea, quiere decir que ya sé que no está fluctuando el valproato en sangre y que el paciente ya está protegido frente a ataques de crisis epilépticas. A diferencia del fenobarbital. Mira qué pasa con el fenobarbital. Tiene tiempo de vida más prolongado, 72 horas. Multiplica por 5, más de 2 semanas. 2 semanas con fenobarbital para tener una concentración sérica estable. O sea, en este tiempo que pasa en 2 semanas y convulsiona, ¿va a estar protegiendo al paciente? No, porque no tiene una concentración sérica estable. ¿Ya? Entonces eso pasa con los fármacos que tienen un tiempo de vida media prolongado. Entonces, ¿qué debo utilizar? Los fármacos tienen un tiempo de vida más corto, ¿no? Por eso el fenobarbital, si bien es cierto, funciona para crisis generalizada, no son de primera elección, al menos en adultos. ¿Ya? No es en adultos. Lo puedo utilizar, sí, el fármaco en pacientes que necesito crisis refractaria, puedo utilizar el fenobarbital como coadyuvante. Muy bien, habíamos hablado en las primeras clases, dentro cuando hablaban sobre el metabolismo, sobre el metabolismo hepático, sobre fármacos inductores e inhibidores enzimáticos, ¿se recuerdan? Muy bien, entonces los fármacos antiepilépticos, muchos de ellos son inductores enzimáticos y algunos son inhibidores enzimáticos. Hay que tener en cuenta por las interacciones que pueden ocurrir entre ellas. Entonces tenemos entre los inductores la fenitoína, mira, la carbamazepina y el fenobarbital. O sea, son los fármacos como que de primera generación, los que son inductores enzimáticos. Y los inhibidores tenemos al ácido valproico y el felbamato. ¿Qué hace un inductor enzimático? Primera y segunda clase. Incrementa la actividad del grupo de enzimas, ¿no es cierto? Si es de la fenitoína, es el 3 a 4. Entonces incrementa su actividad, ¿ya? Incrementa su actividad. Si bien otro fármaco se metaboliza en el mismo grupo de enzimas, lo va a degradar, ¿no? Entonces la fenitoína, si yo utilizo con otro fármaco antiepiléptico, puedo disminuir su concentración. Hay una combinación muy frecuente que se ve en los hospitales que es fenitoína y valproato. Es una pésima combinación, porque la fenitoína induce el metabolismo del valproato y el valproato inhibe el metabolismo de la fenitoína. Entonces, no podemos predecir cómo va a ser la concentración de fenitoína y valproato. Por eso no es una combinación recomendable, pero se utiliza mucho. Pero estamos explicando la razón farmacológica por la cual no es una buena combinación. Muy bien, así como existen inductores de otros fármacos, también puede haber inducción por sustancias endógenas. ¿Qué sustancias endógenas? Por ejemplo, la vitamina D, hormonas sexuales, la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital pueden producir inducción sobre esta sustancia, por lo cual, sobre todo en niños, puede generar raquitismo, porque si yo metabolizo la vitamina D rápido, voy a evitar la mineralización ósea, ¿no? Raquitismo. En adultos puedo generar osteoporosis, ¿ya? Entonces, son datos que tienes que tomar en cuenta para el uso de los fármacos, o el uso racional de los fármacos antiepilépticos. Muy bien, así como hay entonces inducción sobre otros fármacos, inducción sobre sustancias endógenas, también hay autoinducción. O sea, hay fármacos antiepilépticos que se autoinducen, o sea, van a disminuir su concentración. Por ejemplo, la carbamazepina. La carbamazepina hace autoinducción. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en el cual, más o menos ocurre esto entre la tercera y cuarta semana, que la carbamazepina disminuye en concentración. Y es clásico encontrar a un paciente que utiliza carbamazepina de reciente inicio, que llega a la emergencia a la cuarta semana convulsionando. ¿Y qué hacen? Pues le cambian el fármaco, ¿no? Carbamazepina es un muy buen fármaco para controlar crisis focales, pero le cambian el fármaco. ¿Por qué le cambian? No le sirve la carbamazepina, mira, está convulsionando, entonces. No es que no sirve, sino que no recordaron o no saben sobre la autoinducción. La carbamazepina hace una autoinducción, por lo tanto disminuye la concentración de carbamazepina en la tercera y la cuarta semana. ¿Qué debo hacer? Incrementar la dosis de la carbamazepina para superar este efecto de autoinducción. Muy bien, ¿cómo es el metabolismo? ¿Cómo es la eliminación de los fármacos antiepilépticos? La mayoría de los fármacos antiepilépticos tienen una cinética de primer orden. ¿Qué significa cinética de primer orden? Cuanto mayor concentración, mayor fármaco eliminado.
¿ya? Proporcional, ¿no? Por eso es una recta, ¿no? ¿No es cierto? Es una recta. Pero esta de acá no es una recta, eso se llama cinética de orden cero. Esta es una parábola, ¿no? Una curva, una parábola. ¿Qué implicancia tiene en la gráfica, en los fármacos? La implicancia es que si yo doy una concentración, voy a tener una eliminación igual, proporcional, ¿no? Pero aquí no. Yo incremento una pequeña dosis del fármaco y se va a acumular potencialmente, exponencialmente se acumula. ¿Esto en qué casos ocurre? Cinética de orden cero, en fenitoína. La fenitoína al inicio podría ser una cinética de primer orden, solo al inicio, pero muy rápidamente sus receptores, sus enzimas se saturan y ya no metabolizan la fenitoína y generan una cinética de orden cero, lo que genera toxicidad. Por eso la fenitoína fácilmente llega a dosis tóxicas si utilizo una dosis inadecuada por peso. Otros datos sobre la farmacocinética de los antiepilépticos es que entonces habíamos dicho que hay fármacos que se unen a proteínas plasmáticas en gran porcentaje, ¿no? Por ejemplo, el valproato, la fenitoína, ¿ya? Son los que más se unen a las proteínas plasmáticas, pero hay otros fármacos que no se unen a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, la gabapentina, el levetiracetam, la etosuximida. ¿Y eso para qué me sirve? Existen condiciones patológicas en las cuales el paciente no va a producir albúmina. Por ejemplo, la cirrosis, ¿no? Un paciente con cirrosis hepática hace una encefalopatía hepática y convulsiona. Si no para las convulsiones, tengo que utilizar un fármaco antiepiléptico. ¿Cuál le utilizo? Fenitoína. Claro, para que empeorar más la falla hepática, porque se metaboliza en el hígado. Y tóxico, va a ser una dosis tóxica inclusive. No, fenitoína, vas a empeorar su encefalopatía. Valproato también se metaboliza en el hígado. Entonces, ¿qué fármacos? Fármacos que no se metabolicen en el hígado y que no se unan a la proteína plasmática, porque el cirrótico tampoco produce mucha albúmina, ¿no? Tiene hipoalbuminemia. Entonces, fármacos que podría utilizar sería gabapentina, levetiracetam. Estos se envían solo para crisis de dosis. Entonces, estos dos fármacos podríamos utilizar en pacientes que tienen algún tipo de falla hepática, ¿ya? Ocurre mucho, ¿no? Pacientes que hacen una falla hepática aguda. Ahora, ¿qué fármaco le doy? El fármaco que le voy a dar es fármacos que no se unen a proteínas plasmáticas y que no se metabolicen en el hígado. Entonces son gabapentina, no se metaboliza en el hígado. Levetiracetam tiene una muy baja unión a proteínas plasmáticas, menos del 10%. O sea, algunos libros dicen 0%. ¿Ya? Pero gabapentina no, 0 unión a proteínas plasmáticas, 0 metabolismo hepático. Muy bien, esta tabla resume sobre qué fármacos antiepilépticos actúan sobre los diferentes tipos de crisis, ¿ya? Bueno, voy a desarrollar más adelante cada uno de los fármacos, pero lo que quiero que vean es el rojo. ¿El rojo qué significa? Empeoramiento de crisis. Ok, entonces carbamazepina. Si tú le das a un paciente que tiene mioclonías, un paciente lo confundes con una crisis focal, ¿cómo diferencia una crisis focal de una mioclonía? Las crisis focales desplazan toda una extremidad, no puede ser la mitad del cuerpo, puede ser toda la extremidad superior o inferior. Las mioclonías solo son paquetes musculares que se producen contracciones persistentes, ¿no? O sea, contracciones persistentes de paquetes musculares, eso es la definición de mioclonía. Pueden desplazar o no desplazar extremidad. Entonces, para las mioclonías, si yo le doy carbamazepina, ¿qué le va a pasar? Empeora sus crisis. Les había dicho que había visto en emergencia un paciente traumático, un niño que estaba haciendo mioclonías y le dieron fenitoína. Entonces veamos fenitoína, ¿qué pasa con las mioclonías? Empeora en la crisis, ¿no? Empeora. Entonces, según el tipo de crisis, tengo que indicar adecuadamente el fármaco antiepiléptico. Hay algunos fármacos que tienen acción sobre diferentes tipos de crisis, ¿no? Entonces le damos valproato a todos, no, porque tú tienes que ver los efectos adversos, qué tipo de paciente tienes, si es un paciente hepatópata, si es un paciente renal, si es un paciente varón, si es un paciente mujer. El valproato en mujeres puede producir ovario poliquístico, trastornos hormonales. Entonces tengo que escoger el fármaco, depende del paciente. Muy bien, entonces fenitoína, ya hemos hablado del mecanismo de acción, algunas indicaciones. Fenitoína lo utilizamos para la crisis generalizada, fármaco de primera elección para la crisis generalizada. Los efectos adversos más frecuentes son asociados a ataxia, asociados a trastornos electrolíticos como el sodio, ¿ya? Nos puede hacer hiponatremia,
es un fármaco teratogénico, por lo tanto no lo debo utilizar en gestantes, ¿no? Si es teratogénico, nos va a dar el síndrome fetal hidantoínico, ¿no? Que se produce una malformación de la línea media, o sea, fisura palatina, paladar hendido, es lo que puede generar la fenitoína. La fenitoína puede producir una alteración en el metabolismo de ciertas proteínas, ¿no? Las proteínas formadoras de las encías, por eso puede haber hiperplasia gingival, ¿ya? Entonces la clínica clásica. ¿Qué puede producir también la fenitoína? Hepatotoxicidad. Y hemos dicho que fenitoína también, si no yo doy una dosis adecuada, puede producir toxicidad. ¿Ya? Carbamazepina, fármaco de primera elección para crisis focales. ¿Ya? Recuerden, doctor, el libro dice que el carbamazepina se utiliza para crisis generalizadas y crisis focales. Entonces, ¿cómo es? Bueno, sí es cierto, la carbamazepina también funciona para crisis generalizadas, pero de primera elección más efectividad tiene carbamazepina sobre crisis focales. Así como, ¿eso por qué se sabe? Se compara los fármacos a los diferentes tipos de crisis. Fenitoína versus carbamazepina para crisis focales. ¿Cuál es superior? Carbamazepina. Carbamazepina supera a la fenitoína en el control de crisis de tipo focales o parciales. Focal, parcial es lo mismo. Los efectos adversos de la carbamazepina, por ejemplo, me puede haber, es raro, pero genera aplasia medular. Puede generar aplasia medular la carbamazepina. Eso fue una pregunta de ENAM del 2018. Pusieron diferentes fármacos antiepilépticos y dijeron, puede generar aplasia medular. Y la respuesta era carbamazepina. Carbamazepina genera aplasia medular. Se puede utilizar la carbamazepina entonces en crisis focales, también crisis generalizadas, pero principalmente para crisis focales. Se utiliza no solamente como antiepiléptico, también puede utilizarse para la neuralgia del trigémino, para los trastornos obsesivo-compulsivos. La carbamazepina es muy parecido a la carbamazepina, solo que se utiliza más en niños porque es más tolerable, tiene menos efectos adversos a diferencia de la carbamazepina, ¿no? La lamotrigina es un fármaco que se puede utilizar tanto para crisis focales como para crisis generalizadas, como para crisis de ausencia, como para crisis mioclónica, para diferentes tipos de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene varios mecanismos, ¿no? Ya, dentro del mecanismo que tiene, bloquea los canales de sodio, bloquea los canales de calcio tipo T. Lo importante de la lamotrigina es que recuerden que la lamotrigina no se afecta ni por inducción ni por inhibición. Por eso es un fármaco que podemos utilizar como otros fármacos antiepilépticos. Usualmente se utiliza valproato con lamotrigina. ¿Por qué? Porque no va a inducir, no va a inhibir. Puede utilizar fenitoína y lamotrigina. No va a haber inducción enzimática, no hay interacción farmacológica entre ambos. La lamotrigina, el efecto adverso que principalmente, en el cual suspenden el tratamiento, es que el paciente hace un síndrome de Stevens-Johnson. Stevens-Johnson es una reacción cutánea que se produce por reacción de hipersensibilidad, en la cual puede ser letal porque se genera en todo el cuerpo, ¿no? Se produce descamación, lesiones en la piel, el paciente puede infectarse, puede producir deshidratación. El valproato es el fármaco de elección para crisis generalizadas, para crisis de ausencia. Si en el examen le preguntan fármaco que se utiliza para crisis de ausencia y no está de toximida, entonces la elección sería valproato. El valproato es el segundo, luego de la toximida, que se utiliza para crisis de ausencia. Este fármaco tiene metabolismo hepático, puede elevar las transaminasas, por lo tanto tengo que vigilar cómo va el perfil hepático. ¿Ya? Entonces, dentro de los efectos adversos en mujeres, puede producir ovario poliquístico, puede producir hirsutismo, ¿ya? Trastornos entonces en el ciclo menstrual. La vigabatrina es un fármaco que se utiliza para un tipo especial de crisis en niños, que son las crisis por espasmos infantiles, que es uno de los síntomas principales del Lennox-Gastaut. Específicamente para este tipo de crisis se utiliza este fármaco. El efecto adverso más frecuente de la vigabatrina, que también se pregunta, es la alteración de los campos visuales, ¿no? Sobre todo puede haber una himenopsia homónima en el uso de la vigabatrina. La gabapentina es un fármaco coadyuvante, no se utiliza, muy poco se utiliza como monoterapia, excepto en estados de hipoalbuminemia o en estados de falla hepática. Se
Se utiliza para crisis focales o crisis generalizadas. La gabapentina no solamente es un antiepiléptico, también tiene efectos neuropáticos. Por eso se utiliza mucho en las polineuropatías. Igual que la pregabalina, ¿ya? Ambos pueden generar somnolencia, síntomas gastrointestinales. Aquí en ambos no se metaboliza en el hígado, no se unen proteínas plasmáticas, por lo tanto tengo que evaluar la función renal. El paciente tiene una función renal alterada, tengo que tener cuidado con estos fármacos. El topiramato es un fármaco que también tiene diversos mecanismos de acción, lo podemos utilizar para crisis generalizadas como monoterapia. También entonces es otra alternativa para crisis generalizadas, ¿ya? El efecto adverso más frecuente del topiramato es la formación de litiasis renal, ¿ya? Puede generar también disminución de la actividad cognitiva, agitación psicomotora en niños. El levetiracetam es un fármaco que se puede utilizar en gestantes, ¿ya? Es una pregunta también muy frecuente. ¿Qué fármaco antiepiléptico puedo utilizar en la gestación? Todos los fármacos antiepilépticos son teratogénicos, algunos menos que otros. El peor de todos es el valproato. El que tiene menos efecto teratogénico es el levetiracetam y la lamotrigina, ¿no? Preferimos levetiracetam porque la lamotrigina en la gestación incrementa el flujo urinario, la inducción en la cual incrementa la cantidad de fármaco que se elimina por el riñón, y como la lamotrigina tiene una mayor eliminación renal, se prefiere el levetiracetam. Entonces el levetiracetam para gestantes se utiliza para diferentes tipos de crisis generalizadas como monoterapia, crisis focales, para crisis parciales, crisis mioclónicas también. En niños el levetiracetam puede generar psicosis, ¿ya? Pueden tener una agitación psicomotora muy fuerte. La zonisamida son fármacos de última generación, bloquean los canales de sodio, incrementan la actividad GABAérgica. Son fármacos que se utilizan para crisis parciales complejas, de difícil control, ¿ya? Crisis parciales complejas, crisis parciales que son refractarias al tratamiento convencional, se utiliza la zonisamida. Muy bien. Bien, chicos, vamos a tomar un receso de 5 minutos para que alcance, ya lo veo ahí. Veo